Por increíble que parece, hoy día miles de millones de personas basan su existencia en las profecías. Las tres religiones supuestamente monoteístas surgen de profecías, de profetas, de intermediarios entre los dioses y los seres humanos. Los dioses y los seres humanos. Sabemos perfectamente que la historia no se juzga, solo se estudia para no repetirla o por simple cultura. Si estamos en una reunión y alguien toca un tema y nosotros no sabemos ni qué hablar, ni qué opinar, ni de qué están hablando, que es peor. Nosotros no podemos calificar las acciones de personajes de antaño, porque estas acciones de estos seres que actuaban bajo la ignorancia o el terror absolutos ante la naturaleza inexplicable para ellos, ante los ataques de fieras y de enemigos, reaccionaban conforme a su tiempo, conforme a su entorno, y el nuestro es mucho, abismalmente diferente. Muchas actitudes de esos seres despiadados, sanguinarios, salvajes, los vivimos en la actualidad cada día. Personas descuartizadas aquí en esta ciudad por lo menos cada mes, hombres, mujeres, partidos en pedazos, repartidos en diferentes sectores, igual que las tribus hebreas, para que todo el mundo sepa cuál es el territorio dominado por ellos, cuál es el territorio en el que la policía no les afecta para nada sus acciones. Pueden andar paseando cuerpos de seres humanos y repartiéndolos sin que ninguna patrulla los pare. Lo que sí es un verdadero crimen es tomar a esas personas primitivas, esos profetas, como un ejemplo a seguir, sin conocer lo que dicen sus libros de ellos, sus libros, su Biblia, lo que realmente está escrito, no lo que nos dicen quienes viven del engaño, de la manipulación de esos libros. Abrir los libros es como deshojar una cebolla. Si arrancamos una hoja cuando está muy tierna, nos puede hacer llorar. Pero si vamos madurando poco a poco, solita se va soltando. Si al estudiar decidimos soñar, que sean nuestros sueños, no las pesadillas de otros. Personas humildes, ignorantes, primitivas y terriblemente salvajes y despiadados. ¿Quién es capaz de partir en pedazos a un ser humano, llenándose de sangre y de estiércol? ¿Qué de bueno puede dejar a la humanidad? Hoy, esos profetas, asesinos, despiadados, sin misericordias, serían de los más crueles sicarios de la mafia. Hay que leer los periódicos. Quien está dispuesto a cocinar a un hijo, a otros seres, porque se lo pidieron. Se lo pidió un Dios, un Elohim, porque ahí siempre menciona la palabra Elohim, Elohim. Es raro, pero sí aparece también en ocasiones la palabra Yahvé, Yod-Hei-Vav-Hei. Dioses o demonios, como se le aparezcan. Que esos seres lo tomaran tomar esos seres como un ejemplo de adoración, es servir hasta la ignominia, amar hasta la ignominia. Hasta las bestias y las criaturas más indefensas luchan por defender a sus críos.
No seamos descendientes de cobardes. Quien cree que su vida es más valiosa que la de su hijo, no debió haber engendrado. Dar su vida a cambio de la tuya es contra natura. Profetas y sacerdotes sirviendo a seres que los trataban peor que animales. Ya hemos leído, pero busquen el pasaje de Isaías. Como un verdadero loco lo trajo su Dios desnudo por las calles como un loco. Y todavía recalca en la Biblia, ya lo vimos. Y lo podemos escribir de nuevo si gustan. Dice ahí, con las nalgas al aire. El desprecio de su Dios por Ezequiel, al que hizo comer excremento. Y luego todavía los creyentes en su bobera dicen, pero le permitió que no comiera su propio excremento, sino excremento de vaca. Bendito Dios. ¿Debemos tenerle miedo a esos viejitos? ¿Qué dice la Biblia de ellos? ¿Quiénes eran ellos? Los profetas no se inventaron en Israel. La historia y la arqueología los ubica en Mari, en Sumeria, y en Egipto desde más de 1000 años antes que en Israel. La arqueología y la historia. Los más conocidos son los profetas persas, entre ellos Zaratustra, Zoroastro, su dios Ahura Mazda, el zoroastrismo como se conoce hoy. Pero había profetas, la arqueología lo corrobora, en Egipto, en Mari, en Sumeria, en Biblos, Canaán ni se diga, y en Nínive, escrito en piedra. Los profetas no eran los únicos intermediarios entre las divinidades y los seres humanos que los consultaban, supuestamente. Tenemos a los chamanes, los videntes, los brujos, las brujas, más poderosas todavía, adivinos, astrólogos, sacerdotes y profetas. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta y un vidente? Un profeta supuestamente recibe un mensaje de su Dios e inmediatamente va a transmitírselo al pueblo, inmediatamente. Porque su Dios le da un mensaje de algo inminente, no para miles de años después. Eso es demasiada inocencia. Con eso solo se puede dormir a señoras soñadoras. Pero un niño con un teléfono, una tablet, ya no cree esos cuentos. El profeta recibe el mensaje, lo tiene que transmitir inmediatamente, porque un mal supuestamente le va a venir a su pueblo. El vidente es cosa diferente. El vidente dice en sueños, ¿y qué hace el vidente? Escribe. Él escribe. Él envía cartas. Y luego, ¿cuál es la diferencia entre los chamanes y los astrólogos para con los profetas? Que es el tema nuestro. Que usaban ciertos artilugios, piedras, tripas de pollo, tripas de un ave, destripaban también un pez. ¿Qué más? Los astrólogos veían los astros, veían las estrellas, los planetas, creían que eran estrellas. Pero entendamos, analicemos. Se vestían como se visten hoy cualquier payaso, para que de lejos los vieran haciendo sus ritos. Y lo que ellos dijeran, el pueblo o los ejércitos, porque para ellos eran, lo creyeran. Es un truco, siempre fue un truco, siempre fue un truco. El profeta tenía conexión directa y los demás usaban ciertos recursos, aunque no siempre esto es verdad. En un momento dado todos consultaban amuletos. Recordemos a los profetas judíos, el Urim y el Tumim. Y luego, ¿qué clase de profetas? Saúl, primer rey israelita, Saúl era profeta también. Había profetizado, claro, desnudo, encueradito,
junto a Samuel y a David, y esto lo leemos en 1 Samuel 19:24. Dice ahí, literal, y así viene en español en muchas Biblias: estuvo echado desnudo todo el día y toda la noche delante de Samuel. No podía profetizar vestido. Hasta recalca una frase ahí, dice: ¿también está Saúl entre los profetas? Desnudo todo el día y toda la noche delante de Samuel. Y cuidado cuando la Biblia dice delante de Samuel. Como Eva cuando expresa: concebí un hijo delante del Eterno. Que vamos a volver a esos temas porque son fascinantes. Y creo que ya hemos madurado nuestro conocimiento para entenderlos cada vez mejor. Había entre los profetas hombres y mujeres. Las pitonisas no cuentan, porque las pitonisas eran mujeres a las que drogaban, se revolcaban en el piso, emitían sonidos guturales, y un sacerdote, siempre los viejos mañosos, un sacerdote interpretaba lo que ella decía. No decía nada, solo se revolcaba como quien le dan ataques epilépticos, pero ellos interpretaban. Y el otro, que había llevado su chivo, su toro, cualquier regalo para estos viejones, pues ya se regresaba contento. Entre las brujas y videntes bíblicas tenemos a Hulda. Incluso una de las puertas del templo de Jerusalén lleva su nombre, Hulda. ¿Quién fue este enorme personaje? La otra es la bruja de Endor. Hulda y la bruja de Endor en la Biblia. Estas dos tenían más poderes que los profetas, porque en su tiempo, en el tiempo de Hulda, existía Sofonías y Jeremías. Jeremías sobre todo, wow, qué gran profeta. Pues estas brujas tenían más poder que él. Se les consultó para saber qué iba a ocurrir o si lo ocurrido tenía remedio. Eso de limpiar el templo que hemos visto y que escuchamos muy seguido, limpiar el templo significaba cambiar de dioses, o mejor dicho, de sacerdotes. Venía un nuevo gobernante y elegía a sus sacerdotes, y por ende elegía el dios que iba a adorar, o los dioses que iba a adorar, o cómo debía ser el rito, y desde luego el dinero que debía entrar al templo, que era el gobierno. Porque podría haber represalias o rechazo del pueblo. Muchas veces los sacerdotes o profetas no querían cargar con la responsabilidad. Ellos, si daban un vaticinio, tenían que responder por él. Entonces, cuando se trataba de un cambio muy drástico, decía el rey: yo no quiero la responsabilidad. Decía el profeta: yo tampoco. Y buscaban una tercera persona. Porque ¿quién era Hulda? Era la esposa de un eunuco. Zulum, así viene su nombre en la Biblia, Zulum. Hulda era la esposa de un eunuco. Y dice ahí: guarda de cama del rey Josías. Guarda de cama, un eunuco. Todo quedó dentro del palacio. Todo ese cuento quedó y se originó dentro del palacio, porque decimos Josías y que un rey no idólatra y quién sabe cuántas fantasías. Guardarropa o guarda de cama, solo un eunuco podía estar ahí en esos lugares. Y en las Biblias en español sí dice guardarropa del rey Josías. Entonces Hulda era una mujer sacada de la nada, de la nada. Oye, háblale a tu mujer para que venga y profetice. No inventes. Este cuento viene en 2 Reyes 22, del 11 al 20. Léanlo completo, léanlo completo. También viene en 2 Crónicas 34, 22. Desde luego, ¿qué anuncia? Anuncia un gran castigo por la idolatría. Un solo Dios debía ser adorado, y por ende un solo sumo sacerdote y una sola entrada de dinero. Y recordemos que en esa época en que consultaron a Hulda, a esta pobre señora que andaba ahí de recamarera, cocinando, cuando la consultaron existían Jeremías y Sofonías, 2 grandes profetas. ¿Por qué no acudieron a ellos para que se comunicaran con Dios en lugar de una pobre señora?
Otra y muy nombrada, muy conocida es la bruja de Endor. Supuestamente había sido desterrada por el rey Saúl junto con todos los videntes y todos los brujos de Israel. El rey Saúl va a consultarla. Es tanto el poder de esta bruja que sacó al profeta Samuel de donde estuviera, cielo, el infierno, el limbo, donde fuera. Sacó al profeta Samuel de ahí para que viniera ante Saúl, como si fuera a meter una cuchara. Saúl quería consultar a un espíritu, ahí dice, pero se sobreentiende que se trata del espíritu de Yahvé, porque ahí dice, he consultado a Yahvé y no me responde. He echado las piedras, o sea, el Urim y el Tumim, y no me responde. Lean todo el pasaje, ahorita les doy los versículos. Lean todo el pasaje para que vean, es un cuento de verdad inocente. Y luego, ¿qué dice la bruja? Dice, viene uno como un Dios, así lo dice en hebreo he consultado, dice un Elohim. Viene uno como un Dios en una nube. Saúl le pregunta, ¿cómo es él? Y la otra dice, es un viejecito, o sea, un anciano, cubierto de pelo, o era velludo, o traía una piel de algún animal. En el cielo hace frío. Es demasiado infantil. Pero Saúl grita, es Samuel, como si no hubiera más viejos cubriéndose igual o vistiéndose igual en el cielo. Es Samuel, dice ahí. Se supone que los videntes o profetas hablaban en nombre de un Dios, o de quien se los ordenara. O sea, los dioses y todo. Esta mujer tenía poder sobre ellos porque dice, viene uno como un Dios. Lean todo este relato en 1 Samuel 28, del 1 al 25. Leanlo todo, si no es mucho y es mucho. Muy divertido. En Éxodo 4:16 vemos que Jehová le dice a Moisés, tú serás un Dios para tu hermano Aarón. Su boca dirá lo que tú quieras que diga. Tú serás como un Dios para él. Por eso debemos tener mucho cuidado con las palabras y no asustarnos con ellas. Esta bruja, se supone, la bruja de Endor, tenía el poder de invocar a los mismos dioses o los profetas, hacerlos llegar a su presencia y responder sus cuestionamientos. ¿Quién crea esto de verdad? ¡Cuánta inocencia! Por cierto, Saúl invocaba el espíritu del dios Samuel, porque así dice ahí, para conocer su destino, pues su enemigo David estaba ahora al servicio de los filisteos. Dios había elegido a David para gobernar Israel, pero por lo pronto servía al rey de los filisteos, matando israelitas. Ese era el terror que tenía Saúl y por eso acudía a los dioses, a Yahvé o a Samuel. Recordemos, cuando los Anunnakis, o como se les llame, reinaron en la tierra, el ser humano era un animal más. Era una granja humana. No tenían intermediarios. Quienes les servían tenían que llegar ungidos, o sea, desinfectados ante ellos, y en actitud de estar frente a un macho alfa, no ante un ser espiritual, sino ante un macho alfa. La frente en el suelo y el trasero apuntando al cielo. Esos son todos los relatos. Viene lo mismo. Ritos adámicos hoy pentecostales hacen lo mismo. Revolcarse en el piso, poner la frente, humillarse. Muy parecido al chimpancé con el que compartimos el 98 o 99% de nuestro ADN. Esos seres reinaban sin piedad alguna. Por eso, cuando nos hablan del buen pastor, un buen pastor defiende, protege, cura, alimenta a su ganado para comérselo, no para otra cosa. Por eso siempre vemos en todas las culturas, sobre todo la egipcia y sumeria, un ojo y un bastón. Siempre, todos los dioses son representados igual, un ojo y un bastón. Ellos están cuidando la porción que les fue entregada a cada uno. Los sacerdotes y profetas dirigían ritos supuestamente ante un Dios presente, pues era la manera de asegurarse alimento para ellos y sus hijos.
Recordemos eso de la ofrenda mecida que ya hemos visto y cómo se peleaban con la carne y supuestamente el mismo Jehová los mataba si se los robaban. El humo era para el pueblo, la carne era para ellos y para su Dios cuando estaba ahí, pero después era solo para ellos y sus hijos. La carne para los sacerdotes. Ofrenda mecida, pueden buscar incluso en internet y lo van a encontrar. Los ritos, por cierto, son para agradar a un ser cuando está presente o para rogar, implorar cuando no lo está. Cuando esos seres se fueron dejando vigilantes, los humanos empezaron a reinar en la tierra. Hay escritos de quienes reinaron en la tierra por miles de años. Hubo gobiernos de reyes, sacerdotes, jueces y profetas, dependiendo del número de pobladores y el poder económico logrado. Ciudades o tribus. Los sacerdotes contra profetas, el desierto contra la ciudad, o sedentarios contra nómadas. Esos son los relatos. Abuso siempre de los más fuertes y el despojo a los pobres beduinos del desierto. Los profetas contra profetas se pelean en la Biblia, lo vemos. Y se pelean bonito. En Isaías 56, 9 al 11, dice: ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir. Y los perros son hambrientos, no se llenan. Son pastores que no saben entender. Todos se han apartado de su camino. Cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Vengan, dicen, busquemos vino y embriaguémonos de licor, y mañana será como hoy, solo que mucho mejor. En Jeremías 6:11 dice: habla la bestia, Yahvé. Pero yo estoy lleno del odio de Yahvé. Estoy cansado de retenerlo. Derrama el odio sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes, porque serán apresados tanto el marido como la mujer, el viejo y el anciano. En el versículo 12 dice: sus casas, campos, mujeres serán entregadas a otros. Extenderé mi mano contra los habitantes de esta tierra, declara Yahvé. En 6:13 dice: porque desde el menor hasta el mayor todos ellos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote todos practican el engaño. Los profetas eran supuestamente intermediarios entre las divinidades y los pueblos. Se inventaron los altares o lugares altos. Después, las tiendas o tabernáculos, y por último se inventaron los templos. Ciudades más grandes y ejércitos más poderosos significaba dioses más poderosos. Israel, las tribus, eran obligadas a adorar a los dioses asirios o de Egipto cuando eran dominados por ellos. O estos los mataban. Los profetas tenían poderes sobre la vida y la muerte. Resucitaban niños de viudas para que les dieran de comer. O mataban niños porque les gritaban en la calle: sube, viejo pelón, sube. En 2 Reyes 23-25. De hecho es peor, porque fue el Dios el que mandó 2 osas para que desgarraran a 42 niños. Lean ese pasaje por gritarle a su profeta pelón. Todos los supuestos dioses tenían profetas o mensajeros. Vemos a Elías matando 850 profetas de dioses rivales en una sola carnicería. Es un cuento, pero demuestra la calidad de vida y los alcances morales de estos personajes. En este relato es donde pregunta Elías: ¿dónde está tu Dios? Y se va al extremo donde dice: ¿está defecando? Porque no contestaba a sus profetas. La lucha de poderes es por la falta de lluvia. El Dios del desierto, el Dios de la guerra, es el que hace al fin de cuentas llover, o sea, Yahvé, según escriben los seguidores de Yahvé. Baal no acudió al llamado de sus sacerdotes, aunque lo invocaran, lloraran, se humillaran y se desangraran con sus espadas, y al fin fueron asesinados. Ok, ¿y qué ocurre cuando es invocado el Dios de los judíos ante una guerra, una desgracia natural o una epidemia como la de hoy, y no se presenta?
Los sacerdotes del templo de Jerusalén, Yashua y Anás, fueron asesinados por los sicarios, los celotas, a pedradas cuando su Dios no se presentó a defenderlos y fueron derrotados por Roma y al fin su templo fue quemado. ¿Qué ocurre hoy cuando millones de personas entubadas, millones de personas, al no poder respirar, ruegan a Dios por ayuda? ¿Qué ocurrió durante la peste negra? En el holocausto judío, Baal fue creído como Dios durante miles de años, con diferentes nombres. Incluso fue adorado en Egipto durante el reinado de los Hicsos. Y se han relevado las creencias. ¿Qué ocurre hoy? Cuando se invoca a ese Dios en el que supuestamente cree la gente y no se presenta. No tiene que sanar a millones de personas, no tiene que hacer todo ese trabajo. Basta con que se comunicara con uno de sus muchos millones de profetas que viven de él hoy día y les diera la fórmula para quitarnos esta epidemia, la fórmula para crear una vacuna. Son una farsa, siempre han sido una farsa. Por favor, abramos los ojos y abramos este libro para ver qué es lo que realmente viene. Y les repito, si después de leer, si después de estudiar, queremos soñar, que no sean las pesadillas de todos estos personajes. Y ahora sí vamos a ver lo de David, la sexualidad de David. Ahorita lo vamos a grabar.